Dios le bendiga, mis amados. ¿Fortalecidos en el Señor? La oración de Jeremías estuvo poderosa, ¿verdad? Como decía el siervo del Señor en esta mañana, ¿quién no ha tenido un momento como? ¿Quién no ha sentido muchas veces esa carencia, esa falta de respaldo? ¿Quién no ha querido tirar la toalla? Me imagino que muchas cartas se han roto por ahí que iban a llegar al obispo, ¿verdad? Muchos que estaban listos para tirar la toalla y que decían, ya no doy más, mi congregación no crece, esto ya no da para más. O ahora en mi evaluación, en vez de que hayamos aumentado, hemos disminuido. Y en vez de que me aliente la Junta, me ha dicho que bueno, si no crecen para el próximo año te vas. Miren lo que hicieron al hermano, no lo dejaron ni llegar. Lo que se perdieron, ¿verdad? Lo que se perdieron por no recibirlo. Pero si él no hubiera entrado al cuarto a humillarse delante de la presencia del Señor, si no habría buscado su rostro y su presencia buscando dirección, no habría estado esta mañana predicando aquí, ¿amén? No habría estado. Porque nosotros somos el producto de nuestras decisiones. Lo que hacemos delante del Señor o lo que hacemos bajo nuestros propios impulsos. Así es que bueno es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y ir a su presencia e inquirir qué nos quiere enseñar. Y Dios le enseñó que el llamado no viene de hombre, sino viene de Dios. Cuando tú aprendes eso, no hay quien te mueva, ¿amén? No hay quien te mueva porque como no te llama un hombre, cuando estés frente al trono de la gracia tendrás que responderle a Dios por el llamado que Él te hizo. Así que en esta mañana estoy agradecida al Señor por el privilegio que me da y gracias al Ejecutivo por la invitación, amén, para poder compartir. Ya estoy vieja, no sé, espero Dios me ayude, amén, en este tiempo a poder trazar la palabra del Señor como es debido, ¿verdad? Dice que los rabinos, es una anécdota real, que es hasta el día de hoy. Si un rabino cuando hace la lectura de la palabra del Señor se equivoca más de 3 veces en la lectura, entiende que ya es su tiempo de cesar. En la lectura, si hace 3 veces un error en una lectura bíblica que le toca hacer, entiende que ya debe ceder su paso al que debe venir detrás. Entonces, tenemos todo un tiempo para servir, pero también hay un tiempo en que debemos preparar quién debe tomar la posta, quién debe seguir la tarea. En esta mañana quiero agradecer, antes de continuar, a mi querida pastora Filomena, que ha tenido a bien alojarnos a mí y a mi esposo en su hogar. Como ustedes saben, los dos ya somos adulto mayor, entonces comemos dieta, puros vegetales, no se puede comer grasa, un montón de cosas. Y tuve que huir de mi querida amiga Carmen y Luis. Por ahí está Luis, que Dios los bendiga. Ellos, ¿verdad? Unos grandes compañeros de ministerio que siempre me han atendido de lo mejor cuando he venido a esta zona del norte. Y ya yo sé esos tamales, esos pancitos, las paltas, todas las cosas del desayuno. Dije, si yo voy ahí, adiós dieta. Entonces, con la sabiduría de Dios, entre la dieta del comelón y la dieta del anciano dietético, dije, Señor, me iré a un hotel, pero Dios sabe todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que estamos donde debemos estar? Bueno, hermanos, así es que en eso me dice la hermana Filomena, hermana, si aún no he decidido a dónde se ha ido, pues acá está mi hogar para que usted pueda venir. Y yo dije, Señor, gracias. Amén, ese es el lugar donde debo estar. Por eso quiero agradecerle, hermana Filomena, estos días, su cuidado, esa dieta, que Dios le multiplique al 100 por 1, amén. Dice la palabra del Señor que no hay un vaso de agua que hayamos dado a uno de sus siervos que Dios no lo retorne al 100 por 1, ¿no? Cuando el Señor, sus discípulos, al ver que el joven rico se venía medio triste así, que hay, todo, pero todo, si yo ya he dado todo lo que debía dar, pero es mucho lo que tengo y no lo puedo dar todo. Él se puso triste y sus discípulos se acercaron también un poco preocupados porque todos tenemos intereses cuando venimos a los pies del Señor, ¿no? Señor, ¿y nosotros?
Todo lo hemos dejado por ti. Tenían una barca vieja, pecadores frustrados que muchas veces no pescaban y estaban reclamando. Todo lo hemos dejado por ti. Y el Señor lo mira y lo consuela, ¿no? Ya como tú ya dejaste todo, no te preocupes, al 100 por 1, le dijo el Señor. Así que, hermanos, cuando ponemos la mano en el arado, cuando nos ponemos ahí a la brecha, el que nos llama es fiel, Él nos sustenta, Él nos guarda, Él nos lleva con bien. Quiero agradecer a Trujillo por recibir a todos mis amados hermanos con tanto amor. Reciban saludos de nuestra iglesia allá en Pachacamac, ¿verdad? Con tanto amor. Los hermanos pues nos han enviado para estar con ustedes y yo espero en Dios que la palabra que hemos estado preparando y estudiando, pidiéndole al Señor para esta conferencia, pueda ser de edificación para sus vidas. El tiempo que nos ocupa en esta mañana tiene que ver con el propósito de esta convención. Y creo que es el anhelo de Dios ya desde atrás, desde mucho tiempo atrás, sinceramente, que la iglesia salga de un letargo en el que hemos estado por mucho tiempo. Muchas veces, cuando hay letargo en la iglesia, cuando no hay crecimiento, cuando no hay ese florecimiento, buscamos justificaciones, pero no las razones. Porque no queremos asumir la parte que a nosotros nos toca, la parte de la responsabilidad, la parte de la tarea. Recuerden, hoy nos hemos gozado por algo tremendo que nos ha hablado el Señor. El llamado es del cielo. Él nos llamó y Él nos tiene que respaldar con su presencia y su Santo Espíritu. Pero no nos ha llamado para estar ociosos, sino para trabajar en su viña, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y el que es llamado por Dios definitivamente tiene que tener una voz de alerta, tiene que tener una fuente de donde fluye agua para vida eterna, porque el Señor nos ha comisionado una gran tarea para un mundo roto y quebrantado. No estamos aquí para autocongraciarnos ni para nosotros sentirnos bien, sino para anunciarle al mundo que viene un día de la destrucción. ¿Cuántos dicen amén? Y eso nos quiere decir el Señor. Cuando me dieron la tarea de oír palabra de Jehová, yo me sorprendí y dije, otra vez nos vamos a dar duro a nosotros mismos, porque recuerden que el profeta Joel, que aunque ya no quiero repetir, porque ayer los que me han antecedido han expuesto bien, con claridad, que Joel es un profeta del cual no hay mucha referencia biográfica. Pero aunque no hay mucha referencia biográfica, una cosa interesante cuando miramos en la palabra del Señor es que aunque no haya referencia biográfica, tenemos la base de que lo que significaba socialmente en la cultura determinados nombres y determinadas palabras. Y cuando el Señor viene y presenta el libro del profeta Joel, vamos a Joel, por favor, ubíquense ahí en sus Biblias, aunque ahora la luz del sol no me ayuda con mi pantalla, pero vamos a hacer el esfuerzo. ¿Listo? Muy bien, listo. Joel, capítulo 1. Voy a tomar 2 puntos en esta mañana, si me permiten, y voy a tratar de ser breve, porque creo que hemos sido ministrados poderosamente esta mañana por el Señor. Amén. Y ahora hay que trabajar con el otro lente. No le digo, la vejez es problemática. Ahí está, Joel. Gracias. Capítulo 1, del 1 al 4, claramente dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Y aquí dicen que los teólogos, y muy bien aclaró esta mañana el hermano, no vamos a hacer teología en esta mañana, sino vamos a hablar de una manera que entendamos y comprendamos lo que Dios nos quiere decir. Qué introducción más corta, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, cuando estudiamos a los otros profetas, siempre dice en el reinado de Usías, en el reinado de Josías, nos dice el tiempo y el reinado que hubo y las circunstancias en que se estuvo viviendo. Pero aquí es atemporal, no dice el tiempo definitivo. Y las sociedades bíblicas que han hecho los estudios para poner una pequeña referencia de este capítulo, han tratado de ponerse de acuerdo y no han podido. Unos dicen, como dijo ayer el pastor Alfredo, 800 a 850 antes de Cristo. Y las otras posturas es 300 a 400 antes de Cristo. Entonces la brecha diferencial es grande.
Porque no hay un rey, no hay un reinado, no hay una época, no hay un momento en que se ubique a este profeta. Pero ahí nos ayuda la lingüística bíblica. ¿Qué significa Joel? Joel significa Jehová es Dios. Entonces, nos revela claramente la convicción, la formación del profeta. Y nos da una referencia importante también. Nos dice que era hijo de Betuel. Y yo me tomé el trabajo de buscar qué significaba Betuel. Y miren, es grandioso lo que nos puede ayudar la Escritura cuando nos metemos un poquito a profundizar en ella. Dice que Betuel sugiere un linaje de receptividad espiritual. Y me gustó lo que dijo ayer la hermana Marta, porque estaba siendo usada por el Espíritu. El problema no era tanto que faltaba el sembrío, que faltaba el labrado. Ella dijo una palabra clave ayer. El problema era espiritual. Había una sequedad espiritual en el pueblo. Y era tanta la sequedad espiritual en el pueblo que ¿qué había hecho Dios? Bueno, al no haber sequía, al no haber pasto, al no haber grano, no había ofrenda y no había sacrificio. Frenó el sacerdocio. Lo paró. No hay ofrenda, no hay sacrificio, no hay grano, no hay sacerdocio. Porque ¿con qué iban a hacer sus ofrendas y sus sacrificios? Serio, cuando hay sequedad espiritual, hermanos. ¿Y qué nos está queriendo decir el Señor con este título? Es tiempo de volver a Dios. ¿Cómo están nuestras vidas delante del Señor? ¿Cómo están nuestras vidas delante del Señor? Eso fue lo que fue una alarma para mí. Porque cuando Dios te asigna una tarea, primero te habla a ti. O tú preparas un mensaje para que otros escuchen y contigo no pasa nada. No. La palabra es una espada de dos filos. Corta para allá y corta para acá. Porque penetra el alma, las profundidades. Discierne las intenciones de mi corazón. Me interesaba también en la mañana cuando escuchaba con mucha atención el mensaje que traía a través de su siervo. Decía, el verdadero profeta, porque hay muchos falsos. Hay muchos falsos. Y tú no puedes discernir lo santo de lo profano si no estás en lo santo. Si no conoces al verdadero, si no te has metido y la palabra no te ha podado, no te ha cincelado y no te ha enseñado cuál es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el libro de Isaías dice que el pueblo de Dios fracasó, se desvió, se corrompió, porque hasta el burro sabía más que ellos sobre Dios. Pero mi pueblo no tiene entendimiento, dijo. La ignorancia del conocimiento, de la voluntad, de los decretos de Dios son los que llevan a esterilidad espiritual al pueblo. Son los que nos llevan a una condición en que el Señor tiene que decir, para. Eso fue. Así es que Joel, Jehová es Dios, y Betuel, que significa que en él sí había una receptividad espiritual en medio de esa sequedad, enfatiza la necesidad de un corazón sumiso a la persuasión divina. ¡Wow! ¿Cuántos traen en esta mañana un corazón sumiso a la persuasión de Dios? Yo no sé a usted, pero a mí Dios me ha quebrantado esta mañana. Me ha consolado esta mañana. Su palabra me dice que Él me ha llamado. Dios, claro que sí. Claro que el siervo de Dios sufre depresión. Llega muchas veces cansado queriendo tirar la toalla. Llega frustrado después de repente de muchas horas de predicación y viendo que el pueblo sigue sin reaccionar. Pero hermanos, es tiempo de volverse a Dios. Y yo le decía al Señor, me gusta reflexionar mucho, siempre cuando ya me dan un tema estoy que converso, que investigo con el Señor. Y le decía, ¿por qué el tiempo? Y saben, Dios me dijo algo y se los comparto a ustedes. Fue para mí, pero se los comparto a ustedes también. Me dijo, es que tu tiempo es Cronos, mi tiempo es Kairos. ¿Qué quiere decir con eso el Señor? ¿Qué me quiso decir? Tú estás limitada en el espacio y en el tiempo. Vas a llegar a una determinada edad. Pero mi tiempo se cumplirá siempre porque yo soy eterno. Y el llamado de Dios es que nos volvamos al tiempo de Dios.
Que tú y yo no limitemos nuestro tiempo y sea desperdiciado, porque nuestro tiempo, que es limitado en ese espacio y tiempo que Dios ha dado, tiene que ser productivo. ¿Y saben cuándo se hace productivo? Cuando entendemos y comprendemos que cuando es Dios moviéndose en nosotros, a través de nosotros, vienen eso que le prometió ahí en Joel capítulo 2:25. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo en el 2:25? Eso me gusta de Joel. Yo restauraré. Yo restauraré. ¿Qué cosa? Los años. Hermanos, ¿cuántos sienten que tienen años perdidos? 10 años, 15 años. Y lo mismo. El único que puede hacerte sentir que no has desperdiciado el tiempo y que no ha habido años perdidos en ti, es cuando el poder de Dios por medio de su Espíritu trae tiempo agradable a tu vida y te hace productivo aún en lo último de tus años. Moisés a los 80 años pudo pensar, hasta aquí llegué, fracasé en Egipto, en el desierto ha sido duro, pero el Señor le dijo, te quedan 40 años de gloria, aleluya. Así es que, hermano Abner, recién comienza. Alabado sea el nombre del Señor. Porque todos nos movemos en el tiempo de Dios. Y eso es lo que dice el Señor. Es tiempo, es mi tiempo, es la oportunidad de que reconozcas de que yo estoy cercano, porque también es importante esto, hermanos. Una vez que reconoce que es Dios quien da el mensaje, porque dice el capítulo 1, no me quiere obedecer la máquina. Vamos, así es. Dice claramente, palabra de Jehová, está diciéndonos, Joel, Jehová es Dios. Jehová es Dios, dice Joel, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo importante, que en el nombre mismo del mensajero, el mensaje tomaba autoridad y vigencia. Porque si Jehová es Dios y la palabra que trae es de Él, no importa el tiempo y el momento, siempre será oportuno. ¿Entienden por qué no lo puso en el periodo ni en un tiempo? Esa palabra también es oportuna esta mañana para nosotros. Eso es lo que quiere hacer el Señor. ¿Se dan cuenta lo maravillosa de la palabra, que es viva y eficaz? Porque eso la hace pertinente para nuestro tiempo. Y como es palabra de Dios, Él no tiene que dar ninguna justificación. Y el siguiente llamado, ¿qué cosa es? Oíd esto, ancianos. Pero no se refiere a los que son mayores como yo. Se refiere a los líderes. No sonó fuerte ese amén. Pastores, Junta Nacional. La llamada comienza por oír los ancianos, por el oír de los líderes. Y este oír, hermanos, no es una invitación sencilla. Este oír de la palabra tiene que ser con una urgencia espiritual, porque estaban en un momento devastador. No es la opinión de Joel, es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, tenían que oír. Entonces Él les llama. Dice, ese oír en el original es escucha. Toma atención. Líderes de Israel, Dios ha frenado la cosecha. Dios ha frenado el mosto, el vino. Hasta los borrachos le dicen que lloren, porque ya no había para el alcohol, pues no había el vino, no había la uva. Era terrible la desgracia en el pueblo. Oren, les dice. Entiendan. Pero cuando hay sequedad y hay vacío, tenemos que comenzar por la cabeza. Y escucha. Todos los moradores de la tierra. Y luego viene en consecuencia el pueblo. Todos los moradores de la tierra. Oye, dice, ¿ha acontecido esto en vuestros días y en los días de vuestros padres? ¿Por qué la pregunta? Eso es importante. ¿Por qué la pregunta? Porque es una pregunta retórica. ¿Cuál iba a ser la respuesta ahí? ¿Había acontecido o no? Por supuesto que no.
Una devastación como la que se estaba produciendo en ese momento no se había producido, porque aún en los momentos más duros y más difíciles, Dios siempre había provisto una situación de reserva y de esperanza para el pueblo que Él había determinado de escoger. Está haciéndoles hacer memoria. Hermanos, hermanas, el capítulo 1, del 1 al 4, lo primero que apela es a la pedagogía del pueblo. Cómo enseñaron la palabra, porque le dice, ¿ha acontecido esto? Está apelando a la memoria, a la evaluación, a la reflexión. Y ellos tienen que hacer memoria y decir, no, pues, porque cuando en Egipto cayeron todas las plagas, siempre hubo un Gosén. ¿O no? Cayeron todas las plagas en Egipto. Ellos vieron todas las maravillas que pasó en Egipto. Pero sin embargo hubo un Gosén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Déjenme ver un poquito mis notas. En el libro de Éxodo, claramente encontramos ese momento en que Él les dice, estas cosas que han ocurrido en medio de ustedes, ustedes van a procurar. ¿Qué van a procurar? Retenerlas para hacerles recordar. Amén. Retenerlas para hacerles recordar. ¿Qué cosa? Que Dios estuvo en medio de ellos, que Dios fue fiel a su palabra, que Él en todo momento, ¿verdad?, lo sustentó. Ahí en el libro de Éxodo, capítulo 10, versos vámonos de frente al 13 al 14. Quiero mirar mi tiempo, 11:29. ¿Tengo hasta qué horas? ¿Hasta las 12? ¿Sí? Ok. ¿Encontraron? Quien lo tiene, léalo. Me ayuda. Éxodo capítulo 13, verso 14. Una voz de trompeta por ahí. O lo llamo como hace la profesora en la escuela. Amén, léalo. No es. Es Éxodo capítulo 13, verso 14. Ya, ahí está, vamos. Muy bien, hermana, ahí lo va a leer. Léalo. Cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Muy bien. Y cuando mañana, ¿quiénes iban a preguntar? Tus hijos. Por eso es que Joel les está diciendo, no era tarea, ancianos, no era responsabilidad de ustedes decirle que lo que estaban pasando, que lo que estaban viviendo, no era porque Dios era injusto y Dios se había olvidado de ellos, sino porque era consecuencia de su pecado. Dios nunca les pidió que les hicieran una narrativa o que les contaran una historia. Dios siempre les llamó a que hicieran memoria, que reflexionaran, que las cosas que Dios hacía eran como consecuencia de su pecado. Cuando Él endureció el corazón de Faraón, fue para demostrar su poder, para demostrar que era un Dios fuerte y poderoso, que lo sacaba con mano fuerte de la esclavitud de Egipto. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a transmitir la historia como debe ser dada. Dios es un Dios que trabaja con causa y efecto. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Cuando la palabra no es vivida, no es enseñada y no es transmitida, primero oralmente, pero luego con el ejemplo, ¿qué pasa? Nuestros hechos niegan lo que decimos. Una de las cosas más cuestionables que muchas veces se presenta, dicen, ¿pero por qué? Si él predica tan bonito, pero sus hijos no tienen ningún interés por las cosas de Dios. ¿Cómo es posible que una palabra tan poderosa, tan maravillosa, no pueda tener un efecto tan eficiente con personas tan cercanas? Porque muchas veces solo ha sido una narrativa, pero nuestros hechos, en la realidad de nuestra convivencia, han negado la efectividad de esa palabra. Porque no nos han visto ni cambiar, ni transformar a cada uno de nosotros. La palabra es una espada que nos transforma primero a nosotros. Y luego es nuestra vida la que testifica que esa palabra tiene poder para cambiar y transformar.
y dar vida. Recuerden, primeramente, oír la palabra de Dios significa ponerle atención y vivir bajo ella. Todo Deuteronomio, hermanos, no vamos a leerlo en esta mañana, pero todo Deuteronomio, ¿qué le reclama? ¿Qué le dice? Oigan la palabra, vivan la palabra, expliquen la palabra para que les vaya bien. Entonces, la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, eran consecuencias. Todas esas eran las maldiciones que el Señor había dicho que les vendrían en Deuteronomio 28 si no hacían y no cumplían su palabra. Porque ¿saben qué, hermanos? Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando nosotros hacemos de la palabra solo una narrativa y no una realidad, no vienen esos tiempos de refrigerio, no viene ese kairos de Dios, no viene ese acercamiento. A lo contrario, hacemos de la palabra puro mandamientos de hombres. ¿Qué le reclamó Cristo? Por favor, alguien, ubíqueme ahorita Mateo 15, del 7 al 9. Un varón esforzado y valiente, a ver. Muy bien. Hermano Caleb, de pie y léalo, fuerte. Óigame, trabaje con Biblia. Tiene que ser como los de Berea, que desconfíen lo que yo digo, porque puede ser sabiduría humana. Que coja su Biblia y vea si es lo que digo es cierto o no. Muy bien. Listo. Fuerte. Mateo 15, del 7 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Cuando tenemos un conjunto de doctrinas muy hermoso, muy precioso, una exposición excelente como hacían los rabinos, como hacían los escribas, pero ellos habían hecho que solo sea un mandamiento de hombres, porque no había espíritu en esa palabra, porque no había vivencia, no había realidad. La habían acomodado a sus intereses. Por eso es que el Señor dice que las vírgenes sensatas no son solo las que tienen lámparas, sino que las tienen con aceite. Porque el conocimiento envanece, pero el espíritu vivifica. Tú no puedes tener aceite sin una lámpara, porque se desparrama. ¿O no? ¿Pueden tener aceite sin una lámpara? Imposible. No podemos hablar acá de unción, del poder, del espíritu, como buenos pentecostales que somos, si no hay un receptáculo que está basado y cimentado en lo que hemos vivido, leído y escudriñado en la palabra de Dios. Pero no puede haber una palabra de Dios con autoridad y con poder si el Espíritu Santo no ha venido y ha llenado nuestra vida y nos ha transformado. Por eso las sensatas son espíritu y la lámpara. Así que las dos son vírgenes y las dos están dentro de la iglesia, pero hay que cuidar de cuáles somos. De las que nos hemos envanecido y llenado de conocimiento, o de los que estamos preparados porque en cualquier momento viene el esposo. Dice porque viene el día del Señor y esa es la advertencia. La crisis, la situación, lo duro, lo difícil que se estaba viviendo en ese momento, la devastación que estaba haciendo la langosta. Mire, la langosta se había comido las hojas y se había comido eso que le envuelve la corteza. No solo se había comido las hojas, la había dejado desnuda. Así hace el pecado en nuestra vida. Entra suave. Usa 4 palabras. Yo busqué esas 4 palabras en el original. Perdónenme que a veces me gusta verla porque te da una mayor profundidad cuando entiendes esas palabritas ahí en el original. Y te ayudan a definir mejor lo que está queriendo decir. Pero el término gazán, que es la oruga, quiere decir el cortador. ¿Qué corta primero cuando comienza a entrar sutilmente el pecado en nuestra vida? Corta la comunión con Dios, corta tu vida de oración. Una vez que ya estás tan ocupado en el ministerio y en las actividades del ministerio que no tienes tiempo de orar ni de leer la palabra, ya está trabajando el cortador. Ya está cortando lo que es primordial y lo que es vital en tu vida. Y dice que
Arbet significa el multiplicador. Es el pecado de vuelta a una mesa, ¿verdad? Y envuelta, vuelve de una u otra manera. Una cosa, otra cosa, otra cosa. Cuando te das cuenta, vas cansado, sudando, y das una mirada y dices, ay, sí, bueno, les voy a dar un calentadito. Y la comunión ya fue cortada. Y todavía te sientes como que Dios sabe y entiende que he estado ocupado en las cosas. Hemos dicho que el llamado es de lo alto, pero cuando el Señor te llamó para estar con Él. Y dice que cuando uno respondió al llamado, y vinieron y estuvieron con Él. Así que si hay llamado de Dios en tu vida, primero es estar con Él. Y después de estar con Él, Él te puede comisionar para la tarea que Él tenga. Pero a veces estás en las cosas del Señor, pero nunca con el Señor. Cuidado, hermano, que la esterilidad que se esté viendo en nuestra vida pueda ser producto de eso. Porque eso es lo que hace el cortador, el Hasán o la oruga, como dice aquí. Estas metáforas en las escrituras no las podemos entender con claridad si no entramos a la profundidad de lo que el Señor estaba diciendo. Y cuando dice Yelec, ¿no? El saltón, quiere decir que está devorando lo tierno, todo lo que recién está comenzando, todo lo que recién está saliendo, esos primeros brotes, ese primer acercamiento. Pero ese Yelec es terrible, se come a lo poco que puede estar saliendo. Y tú dices, ay, esta hermanita estaba tan bien, estaba llegando, pero no sé por qué se fue. Porque ahí está pues nuestro enemigo, que ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Y si tú no estás velando y si tú no estás orando, nunca puedes estar apercibido. Y lo poco que hayas avanzado, viene el destruidor a quitarlo, el lamedor, el saltón. Y ya cuando llega Chasil, que es el devorador, lo consume todo, lo destruye todo. De pronto hay una sequedad, de pronto hay un vacío. Pero hermanos, no hemos venido acá para tirar la toalla. Esta mañana ya la hemos recuperado. ¿Cuántos hemos recibido la oración de Jeremías? ¿A cuántos Dios nos ha restaurado y levantado? Yo creo que Dios prepara todas las cosas, hermanos. Si no habríamos recibido ese mensaje primero, hoy nos sentiríamos muy devastados. Pero ahora nos sentimos alentados, amén. Regresamos con fuerza para tomar ese impulso, para coger esas ganas, comprender cómo es el pecado. Ha venido a destruir, ha venido a meterse en nuestro ministerio. Él no ha parado, hermano, y aún dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el mensaje de Joel no era para Judá, que eran los que estaban dispersos, los que se habían mezclado. No. El mensaje de Joel está claramente demostrado que era para Judá. Es como decir que el mensaje era para la iglesia. El problema estaba adentro, el problema no estaba afuera. Por eso le dice, estoy cansado, paren el sacrificio. Tienen la forma, han hecho mandamientos de hombres, dice Jesús. Y ahora dice, ya no se rasguen tanto por fuera, rásguense por dentro. Comiencen a quebrantar sus corazones. Comiencen a darse cuenta de dónde han caído. Vuélvanse a Dios para que Él los pueda levantar y restaurar. A todos, a cada uno de nosotros, hermanos. Porque hemos visto tiempos de gloria. Claro que sí, hemos visto tiempos de gloria. Porque en el Señor no todos son dificultades, no todos son fracasos. En el Señor vemos tiempos de gloria, vemos tiempos maravillosos. Pero también vemos tiempos difíciles, tiempos de dificultad, de prueba, de enfermedad. ¿Quién no ha visto esas cosas, hermanos? Pero Dios nos invita a que recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. A que recordemos, hermanos, que su palabra es como martillo y como fuego. El martillo ayuda a quebrantar la mayor dureza. Y el fuego mete la suficiente presión, hermano, para que esa piedra se quiebre. Yo no sé cuánto fuego esperas tú que Dios meta a tu vida para que te quiebres. Acá en el Perú tenemos algo muy simpático culturalmente. La gente andina, cuando baja la gente andina, ustedes saben que he trabajado en programas de desarrollo social. Entonces, yo iba a los cerros y yo encontraba que la gente que vivía en los cerros le ganaba al cerro. Yo decía, pero ¿cómo han hecho hueco al cerro? Porque comían el cerro, ¿cómo rompían esa piedra, esa roca del cerro? Y bueno, yo les preguntaba porque me interesaba saber. Y me dicen, pero es fácil. Fácil, le digo, pero ¿qué? ¿Han traído una concretera? No es. Hay que conseguirse unas cuantas llantas viejas. Lo ponemos alrededor de la piedra que queremos sacar y prendemos la llanta.
Y que caliente y caliente y caliente y caliente y caliente la piedra. Y después viene usted y le mete solo un golpecito y se desbarata la roca. Por eso dice, y eso inmediatamente me llevó a la palabra, ¿no? Dice, así será mi palabra, como martillo que quebranta la piedra y como fuego que purifica. El Espíritu Santo y la palabra de Dios trabajan juntos. Siempre, siempre, siempre van de la mano. Son dos cosas que no pueden desligarse. Amén. No pueden desligarse. El fuego es un símbolo completo del Espíritu Santo. Y la palabra es ese martillo, hermanos, que trabaja y ara esta tierra dura para que lleve fruto al 100%. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el llamado de Joel es ¿a qué? A que no se olviden. Verso 3. Ese deber importante de la memoria. El verso 3 que dice claramente, ¿qué debían hacer? Volvamos a leerlo. Verso 3 de Joel. Es que yo tengo que estar con este juego de lentes aquí. De esto, ¿qué dice? Contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. ¿Qué es importante en la vida de la iglesia? ¿Qué es lo que nos ha estado faltando hacer con responsabilidad? ¿Por qué tenemos muchos niños en escuela bíblica y cuando llegan a la adolescencia se nos van? Y los que llegan a la universidad son pocos los que perduran dentro de la iglesia. La filosofía del mundo, las redes sociales, los ganan. ¿Por qué, hermanos? Si el mandato está ahí. El mandato está ahí. De esto contaréis a vuestros hijos. El Señor se lo viene diciendo desde Éxodo. Y les dirás a tus hijos, y le explicarás a tus hijos, y les darás las razones, las causas por las cuales se les está pasando, están viviendo esto. Le enseñarás en la mañana, al mediodía, en la tarde, a levantarte. ¿Cuánto estamos cumpliendo de eso dentro de la iglesia? ¿Cuántos realmente, hermanos? ¿Estamos teniendo un ministerio serio hacia las familias en la iglesia? Si esta es una responsabilidad de la transmisión oral de padres a hijos, de hijos a nietos y de nietos a bisnietos. ¿Cuánto nos estamos asegurando, hermanos, que la palabra llegue de la manera que debe llegar? ¿Cuántos estamos teniendo una preocupación seria de que la enseñanza se esté dando de tal manera que sea una porción asimilable a cada etapa, a cada edad del niño? Yo no me preocupo mucho cuando una iglesia tiene personas adultas nada más. Yo me preocupo mucho cuando una iglesia no tiene una escuela bíblica. Porque no tiene entonces esa generación que deberá continuar la transmisión de esta palabra de verdad. Por eso el Señor en la gran comisión lo que manda es hacer discípulos. Y los primeros llamados a discipular son nuestros seres más cercanos. Es a transmitir mi fe a mis seres más cercanos. Y eso es importante, hermanos. Por eso le digo que el aspecto que Joel trae aquí es de no solo de hacer un anuncio de que viene un día terrible, de que se acerca ese gran día, de que esa situación que va a cambiar y trastocar tu vida, te va a transformar de tal manera que te va a hacer comprender que tiene consecuencias las formas en que has vivido en desobediencia a la palabra de Dios y las bendiciones que trae la obediencia a la palabra de Dios, sino que dice que en ese gran día tendrás que responder, porque le dice, oh ancianos, escuchen todos los moradores, de esto contaréis. No les da una opción, no les dice si lo quieren lo hacen, no, tienen que contar, tienen que hacer la narrativa histórica correcta. Dios ha intervenido en la historia, Dios ha enviado a su único hijo, ha abierto la puerta de los cielos a través de él. Hay una oportunidad de esperanza, de salvación, para que en el día del juicio, en el día de la ira de Dios, ellos puedan ser justificados y salvados. Si esa verdad no está en nosotros, si esa realidad no está en nosotros, y si no se la advertimos a cada niño, entonces, hermano, ¿qué podemos esperar? Las redes sociales nos ganan. Y la capacidad de memoria, hermanos, dicen que se está cortando, porque ahora nadie trata de memorizar nada porque todo le piden a la IA. A la IA, ¿no? Para mí es facilísimo. Antes esos bodoques de diccionarios que tenía eran tremendos. Ahora le digo, IA, necesito el original del hebreo tal, sácame de 5 comentarios. Y ya está. Y ahí está, me los da. Imprimo.
Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Por eso dice el tiempo de que se vuelvan a Dios. De que entendamos, hermanos, que la influencia que podemos tener en nuestros niños desde temprano es vital. O la iglesia desaparece. Pero Dios nunca falla. Porque Dios nos está llamando a tiempo. ¿Es tiempo o no es tiempo, hermanos? ¡Es tiempo! ¡Es tiempo, iglesia! Queremos levantarnos, queremos ser una iglesia poderosa para la gloria de Dios. Ocupémonos de lo que nos debemos ocupar en este tiempo. Padres, comuniquen a sus hijos la fe. Hijos, transmitan a sus hijos la fe. Hablemos de la palabra de Dios. Hablemos con el poder del Espíritu Santo. No descuidemos ni una cosa ni la otra. Yo soy pentecostal. He nacido en una iglesia pentecostal. En esta MI nací cuando tenía apenas 12, 11 años. Y he permanecido. He sido bautizado en el Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? Nunca he dejado de llenarme de la palabra de Dios. Nunca. Recuerdo claramente cuando entré a trabajar a Compasión Internacional. Todo el mundo me miraba y se reía. Y decía, ella es pentecostal. Ellos son de los que no se pintan. Ella es el que no usa aretes. El director bautista, el otro director de una iglesia muy respetada en nosotros, la Alianza Cristiana y Misionera. Los otros eran de las iglesias presbiterianas. Yo era una pentecostal. Pero yo dije, estos no van a saber más Biblia que yo. Porque yo tengo el Espíritu Santo, ellos no. Y ellos decían, no, si tenemos el Espíritu, eso se recibe, ni bien nos bautizamos. Ah, sí, pero yo lo he tenido doble porque a mí me ha bautizado el mismo Espíritu Santo. Y se reían. Hermanos, 20 años después, cuando salí de esa organización, el mayor gozo que trajo a mi corazón fue cuando uno de esos compañeros se me acercó y me dijo, porque él era bautista y un bautista muy respetado para mí, un hombre de Dios tremendo, un trazo en la palabra increíble. Pero me dijo, lo que ha hecho que yo la respete a usted como gerente de esta institución ha sido de cómo traza la palabra. Porque cuando usted predica no se me olvida. Entonces, hermanos, no les vengo a hablar cuentos. Les vengo a decir lo mismo que dijo Joel. Esto es un mensaje del cielo. Esto es un mandato de Dios. De esto contaréis a vuestros hijos. Dios tiene poder, hermanos. Dios puede cambiar las cosas. Dios ha enviado a su Hijo unigénito. Nosotros tenemos un mensaje poderoso, un mensaje que cambia, transforma vidas. Nosotros hemos visto gente salir de la delincuencia, salir de la drogadicción, salir de la pornografía. Oh, hermanos, hemos visto el poder de la palabra. Tenemos que hacer Dios sea oído en este tiempo en que es tan difícil prestar atención. En que es tan difícil prestar oídos. En que un meme dura 4 o 5 días. ¿Cómo hacer para que esta palabra no desaparezca al día siguiente? ¿Cómo hacer para que esto no sea una nota de TikTok? ¿Cómo? Transmítela con tu vida y cada día. No te canses. No te canses de repetirla en la mañana, por la tarde, por la noche. Yo me acuerdo cuando mi hija era joven. Bueno, sigue siendo joven, porque tiene apenas 44, creo yo. Yo ya tengo muchos más. Entonces ella, cuando era bastante jovencita y ya comenzaba a ir a la universidad, se me ponía fastidiosa para la fe, ¿no? Y yo le decía, mira, si tú te pones brava, este bolsillo se cierra, no te vas para allá. Y le decía, y me vas a estar desobedeciendo. Y la palabra de Dios dice, sí, ya sé, que el primer mandamiento, y me lo repetía así, burlándose, ¿no? El primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pues qué bueno que te lo sabes, vuélvelo a repetir, ándatelo repitiendo todo el camino, porque si quieres que te vaya bien, esa es la palabra que tienes que nunca olvidar, que el que honra a su padre y a su madre le va bien, pero el que desobedece se está cortando sus días. Yo no sé si quieres vivir hasta los 30, yo no sé si quieres vivir hasta los 35, pero si no honras a tu padre y a tu madre, dice que te va a cortar tus días. Eso dice la palabra y yo le creo. Hermano, ella es una sierva de Dios ahora. Aleluya. Ella es una sierva de Dios ahora. Y cuando le enseña a orar a su niña, que tiene 4 años, dice, no, tú tienes que entender esto, que el que honra a su padre... Y a mí me dan ganas de grabarle, hermanos, porque eso es lo que hace que dure la palabra del Señor. La transmitirás. Te gozarás porque crees en ella, porque vives esa palabra, porque la disfrutas, porque es verdad. Oh, aleluya.
Y vuestros hijos y sus hijos y sus hijos. ¿Quieres alcanzar tus generaciones? ¿Quieres ver tus generaciones a los pies del Señor? Transmítele la palabra. Porque lo que se comió la oruga, lo que se comió el robertón, lo que quedó del saltón, lo que quedó de la langosta, que toda aquella destrucción, dice la palabra del Señor en el verso 25, te restauraré, te devolveré, te lo volveré a dar. Será mayor abundante, habrá una mayor cosecha. Oh, mis amados, no teman en invertir en los niños. No teman en invertir en las familias. Inviertan su tiempo en esos hogares. Cuando no llega un matrimonio a la iglesia que ya estaba viniendo, vaya, pastor, saque tiempo, visítelo. Sé que su agenda es cargada, sé que es ocupada, pero saben, si usted gana una familia, habrá ganado generaciones. Es el mandato de Joel. El pecado hace daño, mucho daño. Comienza suave, rompiéndote la comunión, desligándote, multiplicándote las actividades para que te alejes de Dios. No te saca al mundo, no necesita llevarte allá. Dentro de la iglesia te entretiene. Actividad aquí, actividad allá. Cuando te vienes a dar cuenta, el fin de semana no has orado, no has meditado, no has estudiado la palabra, no te has metido con Dios, no has rasgado tu corazón. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo, hermanos, de mirar y reconocer que tenemos que transmitir de la forma correcta, de la forma pertinente, de la manera que dure, de la manera que llegue a nuestra niñez, a nuestra juventud, a nuestros hogares, a nuestras familias. Es tiempo que rompamos moldes tradicionales. Sí, hemos tenido la costumbre de esto, pero no hagamos mandamientos de hombres, todo lo que es de Dios. Busquemos en la palabra tiempos frescos, un renuevo de Dios para nuestra vida. Dios se mueve en la historia, la cambia y la conduce. Él es el que dirige. Pero si tú y yo no estamos sensibles a su voz, si tú y yo no somos un Joel que entiende que Jehová es Dios, por lo tanto Él es soberano y los tiempos son de Él. Si tú y yo no entendemos que nuestro tiempo es Cronos y que de Él es Kairos, estaremos desperdiciando nuestro tiempo. Y como cualquier humano que no ha conocido a Dios, cuando tengamos 70, 80, digo 70 porque todavía no llego, vamos a decir, ay, si yo tuviera, hermanos, yo no quiero tener ninguna otra edad más que la que tengo ahora, porque lo que he vivido, lo he vivido en el Señor. Y lo he vivido con temor y temblor, para que no lleguen los días en que digas, no tengo de Él contentamiento. Así es que narra la historia, transmite la historia. Esto no debe parar. El Espíritu Santo, ¿verdad?, quiere que tú y yo entendamos que hay un propósito eterno en todo esto. Dios permite, hermanos, que las crisis y las situaciones que hemos estado viviendo, yo sé que cada uno sabe, no necesito repetirlo ni necesito decirlo, cuál es la situación, cuál es el estado en que están sus congregaciones, su propia familia. No en vano Dios nos ha traído una palabra de consolación en esta mañana y nos ha dado la fuerza y la renovación de su espíritu. Pero Dios no quiere que se siga desperdiciando. Dios quiere que esto pare. Dios quiere tiempo de restauración, tiempos de lluvia fresca. Amén. La palabra enseñar viene de la palabra yarak. Y de ahí viene la palabra yarek, que es lluvia. Nuestra enseñanza debe ser una lluvia que riegue las vidas de las personas para que florezcan conforme a la voluntad del Señor. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero que cada día, hermanos, es mi oración. Yo creo que ya hasta ahí me da el Señor. Es mi oración, sinceramente, que como iglesia entendamos que hay que volver a la palabra y al Espíritu. Y que es tiempo de entender que Jehová es Dios y que Él es soberano. Y que lo que estamos recibiendo en esta convención viene de arriba. Esto no viene de los hombres. Esto no viene de los hombres. Como decía el pastor, y fue un mensaje directo para mí, no hemos venido a hacer teología acá. Tenía mucho dato teológico acá. Hemos venido a hablar palabra de Dios. Lo que el Señor quiere para confrontar nuestras vidas, para animarnos, para alentarnos y para entender, hermanos, que es el tiempo de buscar al Señor.
Es el tiempo de que tú salgas de esta convención, tú te vayas a la habitación, tomes un tiempo de rodillas y le digas, aquí estoy, Señor. Habla que tu siervo oye. No, hermano, no nos ha estado llamando el hermano Carlos o no nos ha estado llamando la hermana Marta. No. Dios nos está llamando. Amén. Entendamos como tuvo que entender Samuel en su momento, porque estamos como niños, siempre corriendo a que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Corre a Dios y Él te va a decir cuál es la tarea, cuál es la misión. Amén. Dios le bendiga en esta mañana. Siempre es un gozo estar con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie y vamos a hacer una oración. Amén. Gloria al Señor. Padre, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Porque realmente eres bueno. Eres bueno y maravilloso. Ministras a nuestra vida. Es tiempo, Señor, de que el tiempo que nos quede lo pongamos en tu tiempo. Para que tú, oh Dios, traigas tiempos de refrigerio, tiempos de esperanza, de perdón, tiempos de sanación, tiempos de abundancia. Nuestros graneros rebosen. Se recuperemos todo, Señor, lo que se ha perdido. Recuperemos todo lo que ha sido dañado. Aquí no importa tanto el mensajero, sino el mensaje, Señor. Queremos oír tu voz, queremos volver a ti. Queremos transmitir esta palabra de generación en generación. No solo de oída, sino como la hemos vivido, como tú te has encarnado en cada uno de nosotros, para que seamos renovados y transformados por el poder de tu palabra y de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Y a mi amanecer es tiempo de